con este equipo y estamos grabando esta clase esta noche, entonces, este lunes 31 de marzo. Se acabó marzo. Tenemos la última clase de este mes. Nuestra profesora, nuestra hermana Cris Muñoz, y agradecemos al Señor por esta bondad de Sí, reunirnos Señor. nuevamente para seguir aprendiendo sobre salvación. Esperamos que se sumen algunos que todavía vienen de sus trabajos, que intentan conectarse, que el Señor les ayude. Oremos al Señor para darle de inmediato a nuestra hermana Cris. Padre, te damos gracias Sí, esta noche Señor. por estar nuevamente reunidos para Amén. seguir estudiando la palabra, seguir conociendo más y más Sí, de Señor. las preciosas enseñanzas que hay en las Escrituras. Este año estamos con salvación, sotería, y Sí, hemos Señor. avanzado ya en algunas clases que han sido preciosas, que han sido reveladoras, y oramos que esta noche también tu gracia acompañe y proteja y fortalezca a nuestra hermana Cris, que el Espíritu Santo le guíe, que lo que ella ha preparado de clase fluya de una manera sobrenatural Amén. y que nuestros oídos también estén atentos para recibir la enseñanza y enriquecer nuestras vidas con el conocimiento de tu palabra. Sí, Oramos que Señor. ayudes a ingresar a la sala quienes aún están intentando hacerlo, vienen de camino. Amén. Oramos para que nos des una preciosa clase esta noche en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Amén. Cris, Dios adelante, por favor. prende. Dios prende. Ya, voy a compartir entonces pantalla. Ajá. Silencio. Muy Bueno, bien. lo primero que vamos a hacer va a ser un repaso de lo que hizo David la semana pasada. Ya, así que vamos a, no sé si ya se ve el Power, Ya ¿se se ve? ve, muy Creo bien. que sí. Ahí está consecuencia del pecado, resumen. Sí, ya entonces vamos a ver, primero vamos a hacer un pequeño resumen de lo que fue la clase anterior, igual fue bastante, así que traté de resumir lo que más pude. Ya, y lo que vimos la semana anterior fue las consecuencias de la pecaminosidad del hombre, ya en este caso. Y David nos señalaba que el pecado es un hecho, ya es la voluntad que tiene el hombre para hacer una acción, provocando esto la separación entre Dios y el hombre, ya. Esta acción que el hombre realiza, ¿verdad? Es como un estado de pecado y la consecuencia de este es el juicio o la condenación de Dios. Eso es lo que habíamos visto la semana pasada. Y además de eso, tuvimos dos versículos como clave o de base. Ya la primera fue en Romanos 3:23. Dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que proveyó Cristo Jesús, a quien Dios puso como sacrificio de expiación por medio de la fe en su sangre. Y el segundo versículo que tuvimos es porque la paga del pecado es muerte, ¿verdad? En Romanos 6:23, más la dávida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Ya, y bueno, también hablamos acerca de que antes de la caída del hombre había una armonía entre Dios, ¿verdad? Y su creación, o en este caso el hombre, ya había una plenitud también, pero cuando se hace esta caída, ¿verdad? Del hombre, cuando Adán y Eva pecaron, comienza el caos. Y habíamos también conversado acerca de que la recompensa de este pecado, o habíamos incluso desarrollado que era como que la recompensa se traducía como al salario, ya era la muerte. Y el juicio que cayó sobre Cristo es el regalo para toda la humanidad. Y eso lo fijamos en 2 Corintios 5:15, dice Cristo, en efecto, murió por todos, para quienes viven ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Es decir, que Jesucristo murió por toda la humanidad. La muerte de Cristo es nuestra
fue el regalo más grande que pudo entregar. ¿Ya? Es un don del Señor. Y también culminamos que nuestra conciencia tiene que estar en la vida eterna y entender que la muerte es la separación de Dios con el hombre. Ya estamos muertos espiritualmente. Eso es lo que hablamos la semana pasada, así como en resumen de todo lo que se conversó. Y ahora, ¿qué vamos a revisar? Bueno, nos vamos a ir a lo que es la revelación de Dios, o sea, perdón, la revelación de la ira de Dios, ¿ya? Y nos vamos a fijar como este versículo clave que va a estar en Romanos 1:18 al 22. Y no sé si alguien quisiera leer como para que vamos participando. Yo leo. Ya, ahí Dice, está la pastora. leo. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Bien, gracias, pastora. Con Bueno, gusto. igual le voy a dar una pequeña, ¿cómo se dice esto? Un, un adelanto, ya que al término de la clase vamos a hacer un pequeño test, así que idealmente que esté poniendo atención y que a lo mejor vaya subrayando aquellas cosas que más le quedan dentro de este estudio. Ya es pequeño, pero y es bastante fácil si pone atención. Vamos a ver cuánto vamos a aprender de esto. Así que igual idealmente que vayan poniendo atención y va a ser individual, ¿ya? Se va a mandar un link por ahí por el grupo y la idea es que cada uno de ustedes pueda responder. Entonces comenzamos, este versículo va a ser nuestra guía para toda la presentación, ¿ya? Y dice así, bueno, los objetivos de esta clase vamos a tener tres objetivos. El primer objetivo es comprender por qué Dios muestra su ira contra la humanidad, ¿ya? ¿Por qué Dios muestra su ira contra la humanidad? El segundo objetivo recae en identificar cómo Dios se ha revelado a través de la creación. Y el último, vamos a reflexionar sobre el corazón del hombre desde la mirada de Romanos, desde el 18 al 22. Ya vamos a tener tres objetivos para esta clase. Y vamos a comenzar, dice la ira de Dios. ¿Qué es la ira de Dios? ¿Ya? Y la ira de Dios se ve o se traduce en el griego orges, ¿ya? De Dios. Ya, y lo curioso de esto, que hay una ira de Dios manifestada para con Dios, pero también hay una ira de Dios de hombres. La ira de Dios es aquella que o el significado, ¿verdad? En griego es orge, viene desde ahí. Es una ira impredecible, pronosticada, es probable que ocurra, pero controlada, contra toda situación de injusticia. Y la otra palabra en griego es tumos, que es la ira descontrolada, destructiva contra las personas. Y esta se le atribuye a esa ira de hombre. Entonces le voy a pedir a alguien que pueda buscar allí en Efesios 4:26. Ustedes o sea, abren el micrófono porque desde acá no se logra ver las manos. No sé qué le pasó al Zoom, Acá pero mi no. hermana, Ya, la hermana Irma. En Efesios eh, 4:26. 4:26. Ya. Sí. Este dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Bien, gracias hermana Irma. Esta ira es Amén. totalmente distinto a lo que es la ira de Dios. Ya esta ira está enfocada en el ser humano.
La ira, en este caso, orge, que es la ira de Dios, es clara y evidente expresión de su amor y justicia. Es la reacción permanente a toda conducta pecaminosa del hombre. Y en este contexto, la ira de Dios es la respuesta justa al mal, a la rebelión humana. La ira de Dios, ¿cierto? No se debe entender como no se debe entender como una explosión de emociones, ¿ya? Dios no actúa de esa forma o de rabia, sino que se manifiesta desde forma justa del juicio divino ante el pecado de toda la humanidad, ¿ya? ¿Y dónde se ha manifestado la ira de Dios? Ya tenemos dos cosas súper relevantes. Aquí lo primero es que hay una manifestación desde el Antiguo Testamento en donde Dios manifestó su ira en algunos casos a través del castigo físico, a través de algunos diluvios que hubo, o sea, el diluvio que hubo, el exilio, las pestes, enfermedades, etcétera. Sin embargo, a partir de Jesucristo se manifiesta su ira a través del abandono. Era lo que hablábamos un poco la semana pasada. Cuando estamos en pecado, ¿cierto? No, hay un abandono, es decir, estamos sin Dios. Al responder a las conductas pecaminosas, ¿cierto? Obstinada. Ayer, de hecho, veíamos en la predicación que esta obstinada, ¿verdad? Estas conductas pecaminosas obstinadas es la testarudez espiritual, es decir, la desobediencia del hombre sin Dios. Y el pastor nos enseñaba, ¿verdad? Y se fijaba en Samuel 15:23. No sé si alguien lo tiene por ahí. Samuel 15:23. Yo, Ya, Patricio. un segundo, 15:23, porque como pecado de adivin... Ah, pero primera de Samuel, Sí. Sí, primera de Samuel ya. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Gracias, Patricio. Entonces, esta manifestación de ira, ¿cierto? Es a través del abandono, ¿ya? En este caso, el hombre sin Dios. En este contexto, frente al pecado del hombre y la maldad de él, ¿verdad? O la naturaleza del hombre, hay una necesidad importante de la salvación de Dios que la ofrece en Cristo. Dios se ha revelado. ¿Qué significa que Dios se ha revelado? Ahí cuando comenzamos, cuando en este caso la pastora leyó en Romano 1, ¿verdad? Del 18 al 22, específicamente en el versículo 20, dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. ¿Y qué significa que Dios se ha revelado, o por medio de estas cosas que se ha revelado, Dios se muestra a través de la naturaleza? Muestra su poder, su divinidad y son visibles. Nadie tiene excusa para ignorarlo. De acuerdo a lo que Pablo plantea en estos versículos, eh, es que la creación no solo refleja, ¿verdad?, un orden físico, ¿ya? O armonioso, sino que también actúa como un testimonio de la existencia de un creador. Como resultado, todos los seres humanos son responsables y reconocen esta revelación y no tienen excusa para rechazarla o ignorarla. Hay un Dios creador, hay un Dios que es soberano, que ha dejado una evidencia clara de su presencia y de su poder en todo lo que Él ha hecho. Y ahí, bueno, es solamente yo creo que es mirar hacia afuera
y darse cuenta, y sobre todo, bueno, ahí los que están en Santiago, yo ayer en la tarde miraba la cordillera y me daba cuenta de este Dios creador. O sea, no hay, realmente no hay excusas para observar que hay un creador, independientemente de aquellos que no han creído. Bien, pero más allá de la propia creación, Dios de alguna u otra forma se ha autorrevelado al hombre, ya, y la cual se debe entender como la acción de Dios por darse a conocer al hombre. En el Antiguo Testamento, esta autorrevelación de Dios se inicia con Adán. Y se inicia cuando de algún modo a Adán y a Eva los va direccionando, los va instruyendo, los va guiando. Le hizo saber al hombre quién era y lo que era capaz de desarrollar en ese momento, porque había una comunión plena entre Dios y los hombres. Era de la armonía que hablábamos en un principio. No sé si alguien tiene por ahí Génesis 1 del 26 al 30. Yo, hermana Cris, buenas noches. Hola, hermana Doris. Ya. 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Y hasta el 30. Y Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os será para comer. Y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será dada para comer. Y fue así, hasta el 30. Bien, si nos damos cuenta acá, cuando Dios se autorrevela, ¿verdad? Y comienza esta autorrevelación con Adán, es de una manera súper direccionada, es instructiva, es guiada, es muy como educadora. Ya es la primera, y la primera forma de autorrevelación divina está en la imagen y semejanza que el ser humano tiene con Dios. Cuando hablamos, que dice que los creó a imagen, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Cuando habla de imagen, está hablando desde una perspectiva que es una imagen moral, una imagen espiritual, una imagen racional, ¿ya? Pero cuando estamos hablando, cuando dice conforme a nuestra semejanza, Dios está, o en este caso el creador, ¿verdad? Se está refiriendo a un patrón previo, es decir, alguien que ya estaba establecido, en este caso, el Dios mismo. Desde la caída, la autorrevelación se tornó, luego que ocurre esta situación, ¿verdad? Donde hay una autorrevelación que comienza con Adán, y luego Adán y Eva pecan, hay una caída del hombre, como lo hemos visto en las clases anteriores. Ya esta autorrevelación se vuelve redentora, se vuelve salvífica, se vuelve libertadora para el ser humano. Ya Dios busca de diversas maneras autorrevelarse al hombre, a este ser más preciado que él tiene, y que se vuelvan de alguna u otra forma a él. La autorrevelación aquí se hace universal y ¿verdad? Con el llamamiento o el llamado de Abraham.
Y vamos a leer en Génesis 12, del 1 al 3. No sé si alguien lo tiene por ahí. Yo, acá lo tengo. Ya, Ida. El Señor había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una gran nación, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, maldiciré. Y por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Amén. Gracias, Ida. Entonces, esta autorrevelación comienza a ser universal desde la caída, ¿verdad?, del hombre y comienza con, en este caso, con Abraham. Sin embargo, bueno, uno lo va viendo así como de forma progresiva, ¿ya? Esta autorrevelación a lo largo de la historia bíblica va siendo progresiva y, y esta historia de la redención llega a como a un nivel ya al momento cúlmine de la acción, que es la presencia y la obra expiatoria de Cristo. En algún momento, y luego de esto, cuando llama a Abraham, viene y Dios se revela, ¿verdad?, a Moisés de una forma directa y personal. Y lo podemos ver ahí en Éxodo 3, del 13 al 14. No sé si alguien lo puede leer. Por aquí, Betty. del 13, dice, dijo Moisés a Dios, he aquí que luego que llegó yo a los hijos de Israel y les Sigue, dijo, sí. el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy, santo. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Amén. Amén. Aquí, en esta revelación directa, ¿verdad?, y personal que se hace a Moisés, en la zarza, ¿verdad?, se hace, y le dice el Señor, yo soy el que soy. Yahvé, ¿verdad? Y esta autorrevelación de Dios viene sin duda con una intención divina, ¿ya? De habitar en medio de los hombres y que estos le conozcan, ¿ya? Que estos le conozcan, no sé, a ver. Ya. Bueno. Ahí está silenciado ya. Ya. Ya, entonces, esto, como decía, esta autorrevelación de Dios es la intención divina que de algún modo vino a habitar en medio de los hombres y que estos le conozcan y le amen. Y lo podemos ver ahí en Juan 17:3. No sé si alguien lo tiene por ahí. Yo lo tengo aquí. Sé que no. Ya. Ya. Leo yo. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Amén. Ya, entonces esta autorrevelación de Dios viene sin duda con una intención divina, no es algo de que se dio porque sí. Y como lo había dicho, es progresiva y culmina con Cristo. ¿Ya? En estos mismos versículos que leíamos en un principio, se ve reflejado lo que es el corazón del hombre. Y descrito en estos versículos, Pablo aquí lo describe como la respuesta negativa de la humanidad ante la revelación de Dios. Pablo contrasta ¿verdad? Esta condición humana y la autorrevelación de Dios, que a pesar, ¿verdad?, de que Dios se ha querido manifestar a lo largo, ¿verdad?, de su existencia y eso conlleva con todo su atributo, como lo veíamos ahí en Romanos 18, del 18 al 22,
el ser humano de algún modo la ha rechazado. Y esta revelación es consciente y lo ha hecho de manera activa. Y ahí y me voy a ir a, a cuando leíamos el primero en Romano, ¿verdad? Lo que leía la pastora dice así, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos y en su necio corazón. Fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios. Bien, ya. Aunque conocieron a Dios, no le glorificaron. O sea, es decir, que el ser humano se niega a darle a Dios el honor que le corresponde como creador o como el Señor del universo. No le dieron gracia. Aquí Pablo hace el hincapié con la falta de gratitud que tiene el hombre, que a pesar de que Dios se ha revelado, ¿verdad? Y ha dado a conocer lo que es, ¿verdad? Con todo lo que, con todo su atributo y con todo su poder al hombre, rechaza, reflejando así una clara autosuficiencia del hombre. Y antes se dice también, antes se envanecieron en su razonamiento y en su necio corazón fue entebrecido. Ya esto quiere decir que de algún modo no se valoriza la sabiduría que viene de Dios. Sin embargo, en este caso, el ser humano rechaza absolutamente lo que es la revelación y distorsiona su pensamiento. Cuando hablamos de este término que es envenecieron, su razonamiento tiene que ver con evidecer, que implica que los razonamientos humanos son corrompidos, que son inútiles y refleja el pecado, ¿verdad? O la mente perversa del ser humano. Su necio corazón fue entenebrecido. Aquí se menciona que el corazón humano se ha cegado o se ha oscurecido por el rechazo de Dios, lo que traduce una incapacidad de reconocer o actuar conforme a la verdad de Dios. Hay una necesidad, una necedad espiritual, escureciendo lo intelectual y lo moral. Rechaza absolutamente lo que es la revelación divina, ignorando lo que es claramente visible, como lo veíamos ahí, lo visible, ¿verdad? Que es la creación. Y como resumen de la clase, ya vimos tres puntos súper relevantes, que son la ira de Dios, Dios cómo se ha revelado y el corazón del hombre. Dijimos que la ira de Dios se traducía del griego, ¿verdad? Orge, que viene de orge de Dios, la ira de Dios, que es la respuesta justa al mal y a la rebelión humana. La ira de Dios, entre comillas, ¿verdad? Orge es justa del juicio divino ante el pecado. La ira de Dios del Antiguo Testamento algunas veces la vimos reflejada como castigo físico, diluvio, exilios, peste, enfermedad, etc. En el Nuevo Testamento se da esta ira, ¿verdad?, de Dios, pero se da a través del castigo por conductas pecaminosas, obstinadas, ¿verdad? Lo que hablábamos ayer en la prédica, o en este caso el pastor predicaba, la apostasía, se refleja por medio del abandono, es decir, sin Dios. Dios se ha revelado desde el inicio, ¿verdad? Desde la creación. Dios se muestra a través de la naturaleza y la creación. Y en el Antiguo Testamento comenzó, ¿verdad?, a revelarse con la creación del mundo, ¿verdad? O la creación del universo. Con Adán comienza esta autorrevelación que es dirigida, ¿verdad? En donde le da le dice, bueno, tú vas a ponerle nombre a los animales, vas a sembrar la tierra de algún modo, se enseñorea en Adán, ¿verdad? El Señor,
y se dice que los creó a imagen y a semejanza. Imagen habíamos dicho que tiene que ver con esta parte espiritual y moral y racional que el Señor de algún modo nos ha creado, y la semejanza de acuerdo al patrón previo, es decir, algo que ya existió. Y culmina, ¿verdad? O sea, esta autorrevelación eh, empieza con esta caída del hombre, ¿verdad? Donde comienza a ser redentora, salvífica, libertadora, comienza con el llamado de Abraham a ser universal, lo veíamos ahí en Génesis, y decíamos que la autorrevelación es progresiva y culmina en Cristo. También hablamos acerca del corazón, que a pesar de que Dios de algún modo desde el principio se ha querido autorrevelar al hombre, el hombre no atendió a Dios dado su naturaleza pecaminosa. Es por eso que se hace necesario la autorrevelación de Dios desde el principio hasta la muerte de Jesús. Eso es lo que corresponde a esta clase. Ya hay harta información, pero traté de resumirlo lo más posible. No sé si están ahí, ¿están ahí? ¿Estamos acá? Estamos aquí. El pato se ríe. Ya, entonces yo no sé cuánto participante hay, pero dentro de las posibilidades que se 20. tienen, porque no creo que todos hayan escuchado todo el estudio, porque como que veo que igual llegaron más. Pero eh, les quería hacer un test, Un café. así que lo voy a enviar por el chat. A ver, vamos a recibir. ¿Ya? Es súper sencillo. Lo que tienen que hacer es escribir su nombre y comenzar el test. Si se ¿Lo vas a equivocan, mandar no por importa, WhatsApp? porque igual le va a dar la respuesta correcta y se van de algún modo a dar cuenta que se equivocaron. ¿Ya? Así que no hay problema. ¿Lo vas a mandar por Así el que les voy a WhatsApp o por el mandar chat de en Zoom? este minuto el link. Ah, nos vas a mandar el link, ya. A ver si se entendió, porque si no vamos a tener que repetir la clase. La pastora consulta por WhatsApp si vas a enviar el link. ¿Ya? Entonces, el tema de hoy día era la revelación de la ira de Dios, y el versículo clave estaba en Romanos 1 del 18 al 22. Así que usted solo ingresa allí y comienza a jugar. ¿Lo puedes enviar por WhatsApp? Porque aquí, por ejemplo, estamos conectados con el computador de Guillermo. No me aparece nada a mí. En blanco todavía. ¿No se escucha, pastora? Yo no escucho, no lo escucho. ¿Ves? Ahí está. Ya lo tenemos ahí. ¿Nos escuchas, Chris? Ingrese su nombre. Ah, pero que... Ahí lo envié por el WhatsApp, Gracias, de la Patricio. No, no iglesia. escucho a nadie. Ya, contesta ahí tú. A ver, Ah, hay que ir a donde dice chatear. Ya, ahí está la cosa. ¿Dónde lo enviaste, Patricio? Al No WhatsApp de la escucho. iglesia. ¿Ustedes me escuchan? El WhatsApp de la iglesia. Sí, Cris, te escuchamos. ¿Ah? Mi amor, minimiza esto. Que Cris está hablando Ya ahí. me voy a salir y aquí está. Al WhatsApp de la iglesia ya dice voy a que lo sa- enviaste, Patricio, ya. pero voy a ponerme acá. Ya, aquí lo encontré. Llena ese tú a tu nombre. Yo lo tengo aquí, lo voy a llenar a mi nombre. En sus marcas, listo. Count. Bien. Ok. Y ahora me escucho aquí, ¿o Ahora no? sí. Sí, ahora sí, ya. Ahora sí, no escuchaba nada. Permitite.
¿Pudieron responderlo? Aquí estamos. Estamos en eso. Ah, ya, Apretito, ok. no presione, no presione. No presione, profe. ¿Cómo que se acabó el tiempo si recién entré? Ahí está, Que se demoró mucho, papá. ahí está. ¿A dónde está? Es que no lo entiendo todavía, pues. Ah, que aquí está la pregunta, yo no la encontraba. Bien. ¿Qué es lo que se revela desde el cielo? Según el texto de Romanos Ujú, 1:18. ujú. ¿Mm? Les voy a dejar el resumen proyectado para que si tienes dudas. Me puso 0. No, no se vale, voy a entrar de nuevo porque no la entendí. No, renuncio yo, me voy. A ver, ¿qué? Hace silencio. Oh, perdí. Ya. Ya terminé. ¿Qué se hace cuando no termina? Nada, porque igual yo lo voy a estar monitoreando de aquí. Voy a ver quién respondió y quién no respondió. Bueno, me gustó el juego. Y a mí también, pero ¿y cómo voy a la otra pregunta ahora? Ah, Siguiente. siguiente ya. En siguiente. Bien. ¿Cómo se expresa la ira de Dios en el Antiguo Testamento? Ujú. ¿Cómo guardo el enlace? A copiar, dice. Ya, copiado. No sé. Mm, ya. Ujú. Hay cuatro jugadas. Hay 18 jugadores en línea. Terminé. Saqué un 7. Tramposo. No tenía que terminar primero. Lo importante es aprender, no la nota. Eso. Muy bien, hermana Dori. Le gané, hermana Dori. No importa, usted es profe. A través de qué medio No, muestra está bien, Dios todos según aprendimos. el Eso es lo texto de importante. Romanos. Todos ganamos. Me equivoqué en la Sí, última. Ya tengo hasta Patricio, la hermana Dori también. Ah, igual están buenos los puntajes. Casi todos terminaron, parece, ¿o no? Yo creo, no sé. La Berni todavía no empieza. La Sora tampoco. Peter tampoco empieza. Lo estoy mirando. Josué va a la mitad. La pastora va con el 29%. Maravilloso, sí, me gustó. Porque uno como que afirma más lo que ha recibido en la clase. Mm. La profesora la Cris también. Oye, aquí dice, guárdale este enlace y regresa a ver el podio una vez que el desafío haya finalizado. ¿Significa que terminé? Sí, terminó. Ya, perfecto. Es que estoy esperando que todos terminen para después ahí vamos a ir mirando. Ya, yo ya terminé, Cristel. Ya, súper, Empaté al hermano Miguel, Patricio. súper bien. Ya, Me dice equivoqué, ahí. ¿Qué dijo Laida? me equivoqué en dos por apurona.
Estuvo buena la clase. Pero le faltan unas, hermana Aida. No, me está leseando. Vuelvo. Sí, sí, vuelva. Y hermano Michel me ganó. Sí, yo estoy bien, anda aquí. A ver, ¿y el pastor está jugando? ¿No está jugando? Ahí se Debe la sabe estar igual, toda. por si acaso. Se reveló. ¿Quién es el Pete por allá? Estoy como observante nada más. Ah, ya. Y hay algunos que todavía no terminan. La pastora todavía no termina, ¿cierto? Ah, ya Dijo que... terminé, porque Ah, me ya. salió, guarda este enlace y Maravilloso. regresa a ver el podio, una vez que el Ah, desafío haya finalizado. ya, súper. Ya creo que casi todos terminaron porque pero otros como que hay algunos que están ahí en veremos. Ah, puede ser que a lo mejor si les dejó responder 3 preguntas por el tiempo, se demoraron mucho. Pasaba muy rápido, pasaba muy rápido. La letra chiquita, yo no apenas alcanzaba a terminar de leer la respuesta en alguna y ya me... Ah, no, pastora, es una letra, Chiquitita. es como se llama, es normal. Ah, es que yo la hice desde el celular, entonces la letra Ah, era claro. chiquita. Ya, nos vamos de nuevo. Entonces, como ya casi todos culminaron, vamos a ir al resumen, ¿ya? Para que de algún modo reforzar lo que vimos esta noche. Y después vamos a dejar libre para que puedan, ¿cómo se llama? Comentar o algunas dudas que hayan quedado. Ya, entonces habíamos dicho como comienzo que esta clase es la revelación de la ira de Dios y el versículo clave está en Romanos del 18 al 22. También habíamos visto los objetivos, ¿verdad?, de la clase, que lo primero era comprender la ira de Dios contra la humanidad, lo segundo, identificar cómo Dios se ha revelado a través de la creación y reflexionar acerca de lo que es el corazón del hombre, ¿ya? Y para finalizar, ¿verdad?, vimos 3 puntos, la ira de Dios, Dios se ha revelado y el corazón del hombre. Dijimos que la ira de Dios, y este concepto es súper importante que lo tenga, es orge, que no es lo mismo que lo que habíamos dicho que era tumos, porque tumos corresponde a la ira que es del hombre, en cambio esta ira que se traduce en el griego orge es de Dios, que es la respuesta justa al mal y la rebelión humana. Es justa al juicio divino ante el pecado y de algún modo Dios ha manifestado su ira a lo largo de la historia y lo podemos ver en el Antiguo Testamento algunas veces por castigo físico, diluvio, exilio, peste, enfermedades, etc. Sin embargo, en el Nuevo Testamento vemos que este castigo se da por conductas pecaminosas, por la la obstinación, ¿verdad?, del hombre, la apostasía, y se refleja por medio del abandono, es decir, sin Dios. Ahí me falta una palabra, una letra. Después, ¿cómo Dios se ha revelado a través de la historia? Dios se muestra a través de la naturaleza y la creación. En el versículo donde dice que es claramente visible por medio de todo lo que es creado, de todo lo que ha creado, lo podemos visualizar constantemente a Dios. No hay nadie que tenga excusa para decir que no, Dios no se le ha revelado. En el Antiguo Testamento, ¿verdad?, Dios se revela a Adán o se hace una, ¿verdad?, una autorrevelación al Señor desde una forma más direccionada, más guiada, más instructiva, desde una mirada mucho más educativa. Y dice que Él los creó a imagen y semejanza. Imagen desde una forma espiritual, moral, ¿verdad?, creó al hombre a imagen de Dios, racional. Y semejanza de acuerdo a un patrón previo, algo que ya estaba establecido. La caída del hombre, ¿verdad?,
es redentora, es salvífica. Esta caída, ¿verdad? Después de que Adán y Eva peca, hay una caída del hombre y el Señor se empieza a revelar, ¿verdad? De una forma o en un plan divino, porque es un plan, ¿verdad? Que es progresivo y que culmina con Cristo de una forma redentora, salvífica, libertadora, ¿ya? Habíamos dicho que también comienza con el llamado de Abraham y se hace universal, lo vimos ahí en Génesis 12, y finalmente observamos lo que era y analizamos o reflexionamos acerca del corazón del hombre, que a pesar desde el principio Dios se ha autorrevelado al hombre, el hombre no atendió a Dios dado a su naturaleza pecaminosa o a la caída del ser humano. Y es por eso que se hace necesario imperiosamente la autorrevelación de Dios desde el principio hasta la muerte de Jesucristo de cruz. Así que eso es lo que vimos y ahora quedan libres para poder conversar entre ustedes y el pastor. La profe responde. Ya, pastor. Adiós. A ver, dejemos toda la pantalla, Cris, para Ya, eso. dejo de compartir. Ahí dejamos. Ok, deje de compartir. Hay un buen número. Muy bien. Ya. Tenemos 21 conectados, más de Sí. 30 estudiantes. Gracias al Señor por esta palabra. Sí, muy muy La dinámica. justa ira de Dios por el pecado de la humanidad. Creo que lo ha explicado muy bien, Cris. Sí, Esa palabra orge es la palabra griega para una ira justa, eso es. donde se sanciona la pecaminosidad del individuo. ¿Consultas, comentarios? ¿Están ahí? Ujú. Yo tengo una acotación. Me gustaría que fuéramos tenido un poquito más de tiempo porque yo me puse nerviosa y con mirar el cronómetro nada más me puse nerviosa. Y ahí lo voy a considerar. Es que igual es que si no es con tiempo uno se relaja, ¿no? Pero lo voy a considerar. Está Pastor, bien. buenas noches. Hola, Michelle. Hola, hola a todos. Hola, hola. No, felicitar a Cristel porque excelente la exposición, súper clara, aparte que dinámica, y fue tan claro que al final cuando hicimos el test nos salió perfecto. Así que no, muy bien. Me encantó porque de alguna manera la ira de Dios no se revela porque Él es malo, ni porque Él quiere castigar al hombre, ni porque es un Dios que es castigador, como a diferencia de lo que piensa el mundo, que Dios es malo, que castiga, y nos preguntan muchas veces por qué Dios castiga, por qué Dios hace eso. Pero es la ira justa de Dios en el pecado del hombre, así actúa. Y de alguna manera actuó en el Antiguo Testamento de una manera, y ahora actúa en el después que vino Cristo de otra manera, y también por la desobediencia. Y me llamaba la atención porque está muy ligado a la bendición y a la bendición sobre la obediencia que hablaba usted ayer, pastor, en la predicación. La bendición de Dios viene a los hijos que son desobedientes, pero también el castigo o a veces pasan cosas también en nuestra vida por desobedecer a la palabra. Entonces, de alguna manera Dios justo. Y a veces aunque nos cueste aceptarlo y nos pasan cosas o de alguna manera Dios actúa en su divinidad, es porque nosotros somos los desobedientes y no acatamos la voluntad del Señor. Así que no, muchas gracias, muy claro y feliz con la clase. Muy bien. Gracias, hermano Michel. Dios le bendiga. No sé si alguien más. Hola, hola. Permíteme, Cris, algo destacable en Romanos 1, los versos 24, 26 y 28. Pablo muestra la reacción de Dios ante el pecado de la humanidad. No le tomaron en cuenta, lo despreciaron. Sí. Entonces, Pablo dice, les entregó
usa ese verbo en 3 ocasiones. Les entregó a la inmoralidad, a la inmundicia, a una mente reprobada. Y esa es la forma en que Dios hoy día muestra su ira con los incrédulos. Dios les entrega para que hagan lo que quieran. ¿Sí? Les entrega a su extravío, a su perdición. Es la forma en este Nuevo Testamento como Dios responde a la incredulidad, a la depravación del corazón humano. Los entrega. Eso es interesante la forma, y bien lo dijo Cris. Ya no es el castigo que venía antes, castigo físico, sino que ahora hay una conducta donde Dios se desentiende de alguna manera por el pecado de la humanidad. Salvo aquel que se quiera volver a Él, Dios lo va a recibir con los brazos abiertos, pero si no, va a tener que sufrir las consecuencias, repito, de su extravío, de su rechazo a Dios. Eso es muy importante recalcarlo también. Gracias, Cris. Bien, gracias, pastor. De Ah, hecho, bueno, hola. igual hablábamos acerca de como, claro, que al final la paga, ¿verdad? Del pecado era la muerte. Ajá, sí. Así que, no sé si alguien más, Yo por acá pastora. estaba pensando en esto de Borges, la justa ira de Dios. Bueno, primero felicitarte, muy buena la clase y muy dinámica también, muy, muy hábil. Así que felicitaciones, Cris. Y agradecido, como siempre lo digo, por cada uno de los maestros. Pero algo que me llama la atención y que creo que en ocasiones, pensando también en lo que decía Mitchell, que los cristianos no, creo que no le tomamos el peso a esta gracia inmerecida que Dios nos ha dado con la salvación y la descuidamos. De Hebreo habla de eso, de cómo descuidaremos esta salvación tan grande, pero aquí en Romanos también queda muy claro que la responsabilidad de los cristianos de cuidar esta salvación y también de nosotros en ocasiones no ser más misericordiosos que Dios, porque muchas veces hay quienes apostatan de la fe, quienes le dan la espalda a Dios, quienes desprecian a Dios, y nosotros insistimos porque, claro, a veces es nuestro familiar, es alguien que amamos, y pensamos, pero no, ¿cómo vamos a dejar de luchar o vamos a dejar de interceder por esta persona? Pero es claro que el Señor, cuando alguien reincide y reincide, termina entregándoles a su propio extravío. Y Dios se Mm, desentiende. Entonces, aunque esto es difícil de entender, en ocasiones invertimos más del tiempo debido en alguien que no quiere nada con el Señor, que lo desprecia abiertamente en vez de trabajar y luchar por aquel que tiene necesidad de Dios y que quiere acercarse al Señor. Creo que en eso también pecamos como cristianos. A esa reflexión me lleva esta hermosa clase, porque el amor de Dios es grande, maravilloso, busca el bien del otro, pero creo que al hacer eso menoscabamos el sacrificio de Cristo en la cruz. Al pensar en esta justicia, orgía de Dios. mm. Gracias, pastora. Sí, Gracias. igual es un tema súper profundo y complejo también porque igual de algún modo hay un amor ese amor ágape que Dios deposita en el ser humano y claro, uno no, era como una vez que yo decía que uno no tiene como toda el Señor tiene como que la historia de principio a fin Ujú. de toda la humanidad, en cambio uno como que tiene escenas solamente de la vida
Y ahí de repente pasa eso, lo que decía la pastora, que finalmente uno ve las cosas desde lo tangible solamente, no desde la profundidad como la ve el Señor. Entonces se hace un poco complejo Mm, esa toma de decisiones, como de decir, ya yo te lo entrego, una cosa así. sí, así es. Muy No bien. sé, que hay alguien. Están callados hoy. Sí. Hola, hola. A ver, necesitamos. Yo tenía el micrófono Cari. apagado. Sí, yo algo voy a decir. Me ha llamado aquí la atención un versículo que dice que Dios se ha manifestado, se ha revelado en la creación y que habiéndole conocido, no le glorificaron como a Dios, como lo que Él es, ni le dieron gracia, sino que en su propio razonamiento se envanecieron y su corazón fue entenebrecido, o sea, se llenó de tinieblas. Y el pastor nos ha enseñado que es corazón y mente. Claro. Entonces, ellos en su propio razonamiento, en su propio eh, pensar, no le dieron la gloria a Dios, sino que ellos profesaron saberlo todo, ser sabios, Claro. y en el fondo fueron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible. O sea, Dios creó al hombre incorruptible y debido al pecado se convirtió en un hombre corruptible, como las aves, los cuadrúpedos y los reptiles. Dios inspiró al hombre cuando lo creó. Lo hizo a su imagen y semejanza, no como los animales, la otra creación. Entonces, Claro. aquello lo perdieron. ¿Por qué? Porque fueron necios, quisieron irse por su propia opinión. Y lo mismo nos puede pasar ahora, que habiendo conocido a nuestro Señor Jesucristo, habiendo nacido de nuevo, de repente nos dejemos llevar por nuestras ideas y no tenemos en cuenta la palabra del Señor, la directriz que Él nos da a través de su palabra, y nos volvemos necios. Eso. Gracias, hermana Dori. Sí, yo creo que bueno, ahí hay harto de lo que usted dice en ese sentido. O sea, si ocurre una situación como la que usted describe, o sea, estaríamos, bueno, que ahí hay algo peligroso igual, porque me acuerdo que ayer parece que lo veíamos en la prédica, pastor, que decía usted que, o el sábado también lo hablábamos, que hay personas que como que piensan estar en la verdad y en realidad no están en la verdad. Entonces, como que eso es lo peligroso. Pero aquellos que de algún modo se alejan del Señor o se separan del Señor son llamados apóstatas. Hay una apostasía de la fe. Entonces, yo creo que ahí lo correcto y lo que nos convoca a hacer a nosotros es estar guiados por el Espíritu Santo, el leer su palabra y el estar en constante santificación y consagración con el Señor, a pesar de que cometamos errores, porque no somos perfectos, pero sí vamos de forma progresiva madurando en la fe de Jesucristo. Amén. 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 Así que, no sé si alguien más. Bueno, este versículo a mí igual como que me encanta porque igual ahí termina diciendo que no, en el 20 dice que no hay excusa, que nadie va a tener excusa porque en realidad la visión, o sea, la creación del Señor es tan clara y todos los días, de hecho, Él se manifiesta también no tan solo a la humanidad, sino también a nuestras vidas.
por medio de esa creación. Así que como que encuentro que ahí Dios realmente es un Dios, o sea, como que actúa armoniosamente en todo orden de cosas. Así es. Mm, así es. Así Para que eso. reflexionar sobre la ira de Dios que se revela desde el cielo contra toda impiedad, toda, Sí. de cada ser humano, Dios muestra su ira por la iniquidad, por la rebelión. Entonces, es el clima de la manifestación de la ira de Dios. En el pasado, y voy a repetir un poco lo que dijo Chris, Dios lo hizo sobre Israel de manera física para que Israel entendiera la ira de Dios, la humanidad la entendiera, un diluvio, exilios, pero ahora la ira de Dios se manifiesta sobre toda la humanidad y sobre cada individuo en particular, porque Dios conoce a cada persona, y, y la sanción, el juicio es desatender, no atender. Mm. Dios no escucha a los pecadores. Así es. Dios no escucha a pecadores. Dios escucha a pecadores arrepentidos. A aquel que reconoce su pecado, se vuelve a Dios, Dios le recibe. Pero a menos que se arrepienta, Dios no le va a escuchar. Amén. Dios no escucha a pecadores. Dios escucha a hombres y mujeres arrepentidos de todo corazón. Al corazón contrito y humillado, dice el salmista, no desprecia a Dios. Amén. Eso es una verdad. Amén. Muy bien, hay varias posibilidades de participación. Tal vez hay que usar la dedocracia. Ajá, Tan tímido. muy bien. Sin duda fue bastante claro el tema y, y nos debe hacer reflexionar. Gracias a su misericordia Amén. somos salvos. Somos libres Amén. de la ira de Dios. Somos libres Aleluya. de esta ira por la gracia de Jesucristo. Sí, Señor. Qué don tan grande. Amén. Es tan Yo maravilloso. tengo una pequeña consulta, pastor. A la profesora. No, es que lo quiero a usted. No, no, es que me surgió una pequeña duda. La ira de Dios, ¿no es cierto? Dios se supone a la luz bíblica, ¿no es cierto?, que carga su ira en la persona de Jesucristo ya como lo culmine, porque Él vino a morir por todo. Así es. Entonces, ahora se supone, ¿no es cierto?, aquellos que miramos la cruz, eh, no estamos bajo esa ira, bajo esa eh, condenación, por decirlo. Aquellos que no miran la cruz, sí están ¿Sí? bajo esa. Pero, pero se supone también que Cristo, ¿no es cierto?, muere por la humanidad. Ajá. Entonces, ahí hay algo que me generó como una pequeña duda. Si muere por la humanidad, pero a la vez, de igual forma, hay una humanidad que está bajo esa condenación. Entonces, tiene que ver a lo que ahora converge en Cristo. Así es. Esa es como un poquito Así. la... Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, todos, el ser humano en general, ¿no? Más Dios muestra su amor para con nosotros, dice Pablo a los Romanos 5:8, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y en esa muerte, Dios derramó su ira, el Padre derramó su ira sobre Cristo, lo decía también el domingo aclarando un cántico. Allí en la cruz, Dios no dio vuelta la vista para ver que pobrecito estaban maltratando a su hijo. No, Él estaba castigando al mundo en la persona de Cristo. Dios está viendo al mundo cuando castiga con la cruz a Jesucristo.
Dios está viendo al mundo castigado en la persona de Cristo. La ira de Dios fue derramada en la persona de Cristo, aunque Dios lo está viendo derramada sobre el mundo. Entonces, a partir de Jesucristo, entonces se abre la puerta de la salvación. El que en él cree no es condenado, el que no cree ya está condenado. Entonces, para nosotros no es la ira, es para los incrédulos, es para los apóstatas, es para los que persisten en ignorar a Dios, sobre ellos viene la ira. Ahora, no es la ira del Padre, sino es la ira del Cordero. Apocalipsis dice, ¿verdad? Escóndanos de las rocas, decía la gente, ¿verdad? Porque para no ver la ira del Cordero, es la ira de Cristo la que viene sobre todo quienes les han rechazado. Para nosotros su misericordia y salvación, para los incrédulos, la ira que Cristo recibió en la cruz ahora la tiene reservada para los incrédulos. ¿Sí? Y esa ira se manifiesta desde ya con un abandono de que hagan lo que quieran. Pero para el tiempo del fin, cuando Cristo regrese, esa ira se va a manifestar en una gran tribulación. ¿Sí? ¿Se entiende, Patricio? Sí, pastor. Sí, gracias, gracias. Muy bien. Aleluya. Qué bueno es el Señor. Oh, muy bueno. Amén. Por su gran misericordia nos salvó, nos redimió, Oh, sí, Señor. nos libró de la ira. Sí, Señor. Bendito Somos salvos por la fe Amén. en Jesucristo. Santo Muy eres. bien. ¿Hay algo más? ¿Alguna acotación? ¿Alguna consulta más? Cris se preparó, pero a full para responder toda una avalancha de preguntas. Aprovechen, aprovechen. Igual este tema a mí se me hizo difícil. De hecho, no es tan, o sea, traté de explicarlo así como en algún momento como que la cabeza se me nublaba, porque claro, pues hay como mucha información y en realidad no toda la información sirve, entonces es como que de verdad que fue difícil, pero gracias al Señor se pude llegar como a un resumen claro. Bien hecho, Y muy bueno, muy bien bueno. hecho, bien hecho. Sí. Esperemos que Ujú. ¿cómo se llama? Haya quedado. Y que eso, No es Bien. fácil, pero no es fácil resumir temas tan profundos en tan poco tiempo. A ver, alguno de los profes que ya hemos tenido. ¿Verdad? Estás por ahí, David, Ronnie, Peter, ¿quién más? Los que ya han pasado por la tarima. Guillermo está. Ujú. Muy bien, no vamos a exigir más, Cris. Gracias por esta clase está preciosa. bien. Gracias por esta clase Ramón abrió su micrófono. muy aclaratoria. ¿Dónde está Ramón? Ramón había abierto su micrófono cuando tú hablaste. Está cerrado el micrófono. Pero ya se oye. Vamos con la pregunta, Ramón. Vamos, Ra, esas preguntas son Yo buenas. abrí el micrófono, pero porque me acordé que durante el retiro Chris me hizo mucho bullying. No, mira. No, estuvo muy claro tan solo una pregunta que puede contestar el pastor o Chris, que no es sencillo para ustedes. ¿Por qué traducen desde el griego en el Antiguo Testamento si se supone que eso fue escrito primeramente en el hebreo y después fue traducido al griego en la Septuaginta? ¿Por qué generalmente usan referencia del griego para responder en lo que se había escrito antes en hebreo? ¿Es más fácil de entender? Pasa palabra. Pasa palabra. Bueno, la razón es que, como tú dices, más o menos 250 años antes de Cristo,
se tradujo la versión del Antiguo Testamento, se tradujo al griego. Entonces en el griego está interpretado lo que se dice en el hebreo del Antiguo Testamento. ¿Sí? Entonces hay una traducción y a partir de allí se interpreta. Aunque no quita y es muy bueno que vayamos a las lenguas originales hebreas hoy día para cotejar lo que el griego nos dice al español y lo que en hebreo se dijo en algún momento. Por eso que se usa, Mm. la Septuaginta está traducida el hebreo al griego y el Nuevo Testamento está en todo en griego. ¿Sí? Muy Igual, bien. pastor, es como raro, ¿no? Eso Bien. de las traducciones. Bueno, eso Ramón lo sabía porque eso lo explican en el primer año del IBN, así que eso lo sabía Ramón. Pero, ¿cómo se llama? Igual es raro esa figura de que sea así como en griego, porque al final, igual hasta el día de hoy, esa se habla hebreo, en este caso en Israel, entonces como que la lengua materna hasta el día de hoy existe, entonces es rara esa figura. eh, que se da, bueno, que después me imagino que tiene que ver con toda la cultura helénica que se da ahí en el mismo entorno, pero me llama esa atención como de que todavía persiste, o sea, todavía existe el hebreo en Israel y aún así es como que salieron de ahí, después fueron al griego y después se volvieron de nuevo al hebreo. Entonces como que me llama mucho la atención esa figura. Ahora, el asunto es ¿Y qué este. dice la Camila? ¿Cómo? Ah, sí, sabíamos. Todos El, sabíamos que Ramón sabía, entre paréntesis, Peter. el asunto es este, es que hoy día los eruditos y los textos de estudio nos ayudan a ir al hebreo original, no al hebreo moderno que tenemos hoy día, ¿no? Sino al hebreo original, como se da la palabra en el Pentateuco, unos a 1500 años antes de Cristo. Moisés escribe el Pentateuco aproximadamente. Entonces, ¿qué palabras usó Moisés en su tiempo? Porque la lengua va evolucionando, es como el español. Si hoy día tuviéramos que leer al Quijote de la Mancha del año 500 después de Cristo, ¿sí? Sería difícil para nosotros el leer ese español, el español de Cervantes. Sería difícil porque nuestro español ha evolucionado. Hay palabras nuevas, las palabras cambian de sentido, ese es el problema de la evolución de los idiomas. Entonces, lo que se busca es ir a las lenguas originales, como tú citaste a Génesis 12. ¿Cómo habría sido el hebreo que usó Moisés para escribir el Pentateuco? Luego evoluciona. Entonces, lo que se busca es ir a esa etimología y hoy día se está trabajando en eso, conocer la palabra en su sentido primario. Por eso es que se usa. Y la Septuaginta tradujo la Tanakh, todo el Antiguo Testamento, al griego de la época, que tampoco es el mismo griego de hoy día, es el griego antiguo. Claro. No, igual a mí, bueno, esta palabra yo creo que de griego que Orge no se me va a olvidar porque igual a uno le llama la atención de que al final en ese tiempo se hiciera esa diferencia de la ira de Dios y la ira del hombre. Sí. Entonces, bueno, y ahí usted también le aclara a Patricio que había como otra, como la ira que viene después, que se presentan en el Apocalipsis, eso es lo que entendí eso. Exacto. Entonces igual, qué bueno que se haga esa distinción. En términos sencillos, Ramón. Cristo absorbió la ira de Dios, del Padre en la cruz. Cristo la absorbió. Ahora esa ira Cristo la tiene reservada para el tiempo del fin, para los incrédulos, en la gran tribulación. Ahí estaba el hermano Aníbal, parece que estaba. Así, hermana Cris, Dios te bendiga.
Aníbal, por acá. Gracias, hermano. Bueno, sí, estaba aquí, hermanos, analizando el versículo 21 de Romanos 1, donde dice que el corazón del hombre fue entenebrecido. Ujú. Entonces, yo aquí sacando una conclusión, pastores y hermanos, yo creo que este corazón entenebrecido es más o menos cuando No escucho bien. tan pronto el hombre rechaza la verdad de Dios, esta verdad es reemplazada por las tinieblas de la falsedad espiritual. Por ejemplo, en Romanos 3, 19 y 20 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus Amén. obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas en él. Entonces, ¿qué pasa? Esta gente a las cuales este, se, se le entenebrecieron esa verdad, ellos no creían. Ellos no creían solamente que yo puedo creer, yo puedo ver las cosas de Dios, pero puedo no creerlas. Pero Dios se la manifestó, porque de lo que no se veía, se puede percibir que esto que no había, como está ahora. Y la hermana Cris hablaba de que ella vio en la mañana los cerros. Yo imagino que lo vio con un poquito de nieve, que Sí, por aquí también se... Entonces, yo digo, bueno, yo debo pensar que hay algo que hizo ese cerro, porque desde antes tuvo que haber habido alguien que hizo eso que no estaba. Entonces, esta gente de Romano, ¿verdad? Cuando son entenebrecidos, es porque ellos no creyeron, ellos no creían. Por eso dice en Romanos 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Ellos amaban, era lo que ellos, su razonamiento, no podían entender eso. Y en 2 Corintios 4:4 dice, y el Dios de este siglo, hablando de Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandiera la luz del evangelio. Entonces, eso es lo que a esta gente le pasó. Ellos están viendo, pero no creen. Y Satanás se aprovecha de eso y ciega el entendimiento para que no le resplandezca esa gran verdad que es notoria, que lo que vemos fue hecho de lo que no se veía. Entonces, gloria a Dios por nosotros, hermanos, que nosotros sí creemos que lo que está hecho fue hecho de lo que no se veía. Entonces, hermana amén, Cris, diga, ¿verdad? amén, Gracias por esa tremenda enseñanza. Amén. amén. Gracias, hermana Aníbal. Sí, pareciera ser que este versículo aplica desde o sea, de partida, este versículo de Romanos del 18 al 22 habla de la revelación de la ira de Dios. Y claro, porque hace como desde el principio hasta lo que culmina con Cristo, pero pareciera ser que igual se va a aplicar, y era creo que una vez lo discutíamos acerca de que igual se aplica para aquellos que aún no creyendo en la actualidad, ¿verdad? No van a tener excusa porque todo lo que tenemos a nuestro alrededor es porque alguien lo creó, ¿ya? Entonces, tanto este versículo a mí, de hecho, eso es lo que más, justamente lo que decía el hermano Aníbal me hacía como ruido, porque aplica este versículo viene a mostrar, ¿verdad?, lo que es la revelación de la ira de Dios desde el principio hasta Cristo, pero también es aplicable a en cada momento de nuestra vida para aquellos que no han creído, en este caso, en Jesús o en el Creador. Así que gracias, hermano Aníbal. Amén, muy bien. Eso pasa. Gracias, Cris. Ya tenemos poco más de las 10 de la noche. Ha sido una linda clase. Damos gracias al Señor por Cris y oremos para que el Señor nos siga guiando a cada uno de los profesores. Recién estamos culminando el primer mes y entrando al segundo mes. Tenemos varios meses por delante para seguir ahondando, profundizando, viendo las muchas variantes que tiene la doctrina de salvación. ¿Sí? Pesa sobre la humanidad la pecaminosidad, pesa sobre ellos el profundo rechazo que hay en el corazón de los hombres para con Dios. Se ama más lo creado que al creador.
se Así ama más lo es. creado que al creador, ¿sí? Se hacen sabios en su propia opinión. Mucha gente se hace sabia en su propia opinión. Se ha desentendido de Dios. Entonces Dios les entrega a una mente reprobada, les entrega a la inmundicia de sus corazones, les entrega a, a su propia vanidad, a su propia soberbia. ¿Sí? Así que Dios nos ayude para ser fieles y alcanzar a muchos que están bajo la ira de Dios, alcanzarles para que por la gracia de Dios puedan ser salvos. Amén. Repito, Dios no escucha a pecadores que no están dispuestos a arrepentirse. Dios va a escuchar a un pecador arrepentido, a un pecador Amén. que se vuelve a Dios. Dios lo va a escuchar. Amén. De otra manera, Dios no escucha. Se ha desentendido de ellos, pero está atento a aquel que clama a Él. Gracias una vez más, Cris. Gracias a todos ustedes. Abrimos cámara, por favor, para saludarnos a la distancia, recordando que este miércoles tenemos nuestro culto de oración Amén. a partir del primer miércoles de abril, Estar orando por el que papá mañana están los plantíos, Ujú. mañana está plantío Puerto Varas Y plantío y Puerto Varas. plantío Puerto Varas, Colina el día jueves, sí, Maipú el día jueves, Ajá. Y Morandé el día Morandé jueves. el día jueves y viernes plantío San Bernardo. Un abrazo San para Bernardo todos. Centro. Y que Dios- estemos orando por Chao. Paulina Sí, y por el papá de Paula. Por- Hola, Denise, ahí está también Betty, sí. Un Isabelita. poquito, un chiquitito. ¿Cómo? ¿Me dan un chiquitito? Sí. Ramón, No, es que sí, quiero darle las gracias a los pastores, a toda la congregación por la ocupación que han tenido en orar por nosotros, por Paulina, por mí, por mí mismo. Les doy las gracias, estoy muy agradecido de todos ustedes, aunque me han excomulgado de de la iglesia, eh, pero estamos muy agradecidos. No tengo mayores palabras de decirle gracias por estar atento. Amén. Muchas gracias. Son nuestros hermanos, bendición. les amamos Y y estamos orando por Amén. ustedes. Mariusca recién te vi y se Eh, fue. Oremos por Paula. Su papá, como lo dije el Amén. domingo, está en un estado bastante crítico. Sí. Así que oremos para que el Señor en su bondad primero le lleve a salvación, le dé la convicción de pecado, le dé lucidez y él pueda recibir a Cristo. Está bastante delicado en su salud, Sí. así que oremos que Dios glorifique su nombre allí y fortalezca a nuestra hermana Paula, que es la hija que sin duda como parte de la familia está sufriendo. Amén. Oramos al Señor. Patricio, Amén. ¿puedes orar para despedirnos? Amén. Oramos. Gracias te damos, Sí, Señor. Dios. Gracias, Señor, por compartir un día lunes, Dios, tu palabra. Gracias por Cris, que pudo llevarnos a esta parte, Señor, del capítulo Así es. 1 de Romanos. Gracias, Señor, porque a través de eso vamos aprendiendo más de ti, vamos conociendo, Señor, cómo tú nos buscas, cómo tú nos Sí, has Señor. salido al encuentro, cómo tú nos has redimido, cómo tú nos has dado salvación, cómo tú, Señor, intervienes a nuestro favor permanentemente en nuestra larga vida. Agradecemos porque te hemos conocido, Señor. te conocemos y te seguiremos conociendo, Señor. Sabemos que en este proceso de vida lo más importante, Señor, es estar contigo, es buscarte, Amén. es aprender de ti y es ir adquiriendo tu carácter, ir adquiriendo tu forma, Señor, para poder alcanzar la vida eterna, para poder alcanzar esa salvación maravillosa, para poder estar contigo, Señor, plenamente y ya no vivir solamente destellos o espejos
de esa vida espiritual tan maravillosa, sino que vivirla por siempre. Agradecemos por esa palabra reveladora, maravillosa, y te rogamos bendición sobre cada uno de los que hemos podido estar, así como también aquellos que no han podido, Señor, para que tú derrames bendición sobre sus vidas y familia. Y orando, Señor, como bien decía nuestro pastor, por aquellos hermanos, hermanas que se encuentran delicaditos de salud, en procesos complicados, familiares, que tú, Señor, y tu mano poderosa esté sobre sus vidas, y que si hay necesidad, Señor, de arrepentimiento, que puedan tener la oportunidad de así hacerlo. Agradecemos por eso, porque tú usas los instrumentos para que todas las cosas, Señor, se lleven a cabo. Agradecemos por eso y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias. Amén, amén. Dios le bendiga. Un abrazo a la distancia. Qué lindo Chao, verlos. chao. Que Chao, tengan chao. una Que estén muy bendecida bien. Bendiciones. Chao, chao. Chao, Sí. chao, chao, que estén bien. Doris. Chao, chao, chao. Ahí nos Saludos para vemos. todos. Aníbal. También Saludos, está Michelle. Camila, Peter. Salud, gracias. Eso es. Salud. Buenas Un abrazo, noches. un abrazo. Buenas Besitos. noches. Chao, chao. Chao, profe. Bendiciones. Buenas noches.